El sentido hace a la cosa. ¿Te suena? Es fácil pensar que todos los objetos que tenemos tienen un sentido para estar en nuestra vida. No sé, el tenedor, el cuchillo para cortar, una frazada, una almohada, un sillón, ¿no? Las cosas están ahí, las hemos creado en nuestra vida o alguien las creó, yo las compré, entonces yo las creo en mi vida porque tienen un sentido. Entonces cuando yo uso ese objeto, lo uso para que desempeñe esa función para la cual fue creada. Ahora ampliémoslo un poquito más. Imaginemos que eh, todas las cosas fueron creadas desde cero por un sentido, ¿no? Sea el sentido que sea. Puede ser porque sí, porque tengo ganas, porque lo necesito, no sé, la electricidad, los medios de transporte, los aviones, la tecnología, descubrir el fuego o la rueda, ¿no? La humanidad tuvo hay una intención para poder crear la cosa. Entonces hay una fase inmaterial que hace que esta fase material pueda existir. Hasta los órganos que tenemos y cómo estamos constituidos físicamente tienen un para qué. Todo nuestro cuerpo tiene un para qué. Desde las pobres amígdalas que las sacaban porque sí, porque no tenían sentido, o un apéndice, ¿no? Todo en nuestro cuerpo tiene un para qué. Hay una función que cumplen, entonces se crea la cosa. De hecho, podemos ver en algunos pueblos, comunidades o a lo largo de la historia de la humanidad cómo nuestro cuerpo se va transformando, cómo también hemos pasado de ser pececitos en el mar a, ¿no?, los mamíferos que somos. Como hubo diferentes necesidades, esta necesidad, esta función hizo a la cosa, a un órgano, a un objeto, a lo que sea. De esta manera es fácil pensarlo, ¿verdad? ¿No? Vamos bien. Ahora, una enfermedad también tiene un sentido. La enfermedad no viene a molestarnos, a doler o a, no sé, el cuerpo se volvió loco, le falló la información, entonces me enfermé. La biología también tiene un sentido. Para poder yo crear en la materia, en mi cuerpo, una glándula que funcione más o que funcione menos, un tejido que sea grande, un tumor que se cree, una proliferación celular o una ulceración, también hay un sentido. Psique, cerebro, órgano o el alma, cerebro, órgano, tienen un sentido para que baje al órgano, para que baje a la materia. Lo mismo la sanación. La sanación tiene que tener un sentido para que yo pueda crearla en mi vida, para que sea algo tangible, ¿sí? Asimismo, no solo los objetos, ni la enfermedad, ni la sanación tienen este sentido para que se cree la cosa, esta fase inmaterial, sino nosotros mismos. Cuando fuimos creados y concebidos para que podamos ser este ser material que somos, tiene que haber una fase inmaterial. Entonces, ¿para qué fuiste creada? ¿Para qué fuiste creado? ¿Cuál es tu función? De lo que les quiero hablar en este video es sobre el proyecto Sentido. Claro que venimos nosotros como, imaginémonos la fase inmaterial, ¿no? Un alma, un espíritu, como vos lo quieras pensar, que viene a la materia a hacer una experiencia y no porque sí, va a elegir esta experiencia, va a elegir a esta mamá, a este papá, a este escenario, a esta situación económica, a esta situación quizás de tranquilidad o agresividad, de esta historia familiar, esta historia transgeneracional y todo lo que me pase durante la gestación, el nacimiento y en mi primera infancia, porque sí. Si entendemos que las cosas tienen un sentido y eso hace que las cosas existan, también lo tenemos nosotros. Entonces, el proyecto Sentido es toda esta información, es todo este para qué, esta función, para que se cree el ser humano en la concepción y todas las vivencias que tenemos, porque todavía estamos, ¿no?, en creación, en formación, y todas las vivencias entonces que tenemos durante la gestación, la vivencia del nacimiento, que es importantísima, y los primeros años de vida, que diríamos que no son vivencias tan propias, sino que las vivimos a través del entorno. Lo que vive mamá, papá o mis cuidadores, cómo es el entorno en el que vivo, la casa, la situación económica, familiar, etcétera, social, ¿sí? Todo esto tiene mucha influencia en nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer con el proyecto Sentido? Conocerlo, ¿sí? Entonces,
Si sos curiosa, curioso, te invito a que indagues en tu proyecto sentido, a que le preguntes a mamá si podés, o a papá, un hermano, una tía, al donde puedas, tu manera de haber nacido. Me vas a decir, pero mamá no se acuerda, pero mamá... Preguntá, 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 si vos necesitas esa información la vas a tener. Y también, en realidad, lo que hacemos es siempre a la inversa, ¿no? No vamos a ir a decir, ay, a ver cómo es mi proyecto sentido, porque estoy aburrida, no tengo nada que hacer, terminé de scrollear y bueno, no. Por lo general sucede al revés. Tenemos una inquietud en la vida porque o tenemos una enfermedad física, ¿no? Ya bajó a la biología, o algo tangible en la materia, pero que es a nivel vincular o no sé, puede ser algo sencillo como cada vez que salgo de casa siento como una ansiedad, una angustia, o me llevo muy mal con mi mamá o en las relaciones de pareja. A veces todas estas cosas que parece que no tienen nada que ver pueden tener su raíz en el proyecto sentido. Diría que la mayoría de las veces las cosas que nos pasan tienen que ver con el proyecto sentido. Obviamente que las cosas que fluyen con felicidad en la vida no las vamos a ir a llevar a una consulta o no nos vamos a preguntar demasiado. Las vivimos con alegría, con felicidad, con dicha y listo. Pero cuando hay algo que nos molesta o cuando decimos, yo acá podría estar mejor, o veo que hay una posibilidad de mejorar en esto, o esto realmente me molesta, me bloquea, bueno, ahí vamos a ir a revisar en nuestra vida contemporánea y también puede ser que esto tenga su raíz en el proyecto sentido. ¿Qué nos podemos preguntar sobre nuestro proyecto sentido? Por ejemplo, si fuimos deseados, buscados o no, si mamá tardó mucho tiempo en quedar embarazada o si vine de sorpresa, si fui un error de cálculos o si fue bajo qué situación fui concebida. Mamá y papá estaban mal, estaban muy bien, decidieron tenerme porque la pareja estaba medio medio y querían afianzar la relación. Fui fruto de una relación extramatrimonial, hubo infidelidad. ¿Cómo era la situación económica previa a mi concepción o durante mi concepción, alrededor de la concepción? Mamá y papá vivían en casa propia o no, vivían con los abuelos, cómo era la situación social, qué estaba pasando en mi país, en mi barrio, en ese momento de mi vida, qué pasó durante el embarazo. Son quizás 9 meses, ahí nos tenemos que fijar si nacimos de 9 meses, de 8, de 7, qué pasó ahí, qué estreses pudo haber vivido mamá. Por ejemplo, algún familiar se enfermó, tuvo que atravesar algún duelo, cómo era el clima familiar en ese momento, si pasó algún evento importante, si tuvo pérdidas, si no, si tuvo dolores, si no. Todo lo que haya pasado durante la gestación, que las posibilidades son infinitas, ¿no? Son tu vida, así que vos ahí tenés que fijarte. La manera en que naciste, muy importante, es un momento súper importante en nuestra vida, nacer, morir, ¿sí? Son momentos sagrados. Entonces, si nací de parto vaginal, con epidural, sin epidural, todos los datos que puedas tener son bienvenidos. En un sanatorio, en casa, estaba papá, no estaba papá, estaba la abuela, mamá se sentía sola, estaba nerviosa con miedo, nací por cesárea, con forceps, con vuelta de cordón, nací sin llorar. Todos los datos que puedas tener de tu nacimiento son importantes. Seguramente te puedan contar alguna anécdota o quizás vos misma en tu vida, vos mismo repetiste millones de veces la manera en que naciste, pero nunca lo hiciste consciente. Una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es hacerlo consciente. Entonces todas esas frases que te contaron de cómo viniste al mundo, de cómo fue a lo que pasó en el embarazo o en el nacimiento, son muy importantes para vos. Insisto, quizás lo repetiste toda tu vida y nunca te diste cuenta de la importancia que tenían. Otra cosa importante es el nombre. ¿Quién te lo puso? ¿Cómo lo eligieron? ¿Por qué? Si te lo puso la enfermera, si lo sabían hace un montón, si te lo pusieron en honor a la abuela que era tan buena o que era tan trabajadora o que era tan... Bueno, eso es importante para vos. Si mamá había dicho un nombre, pero cuando llegaron papá registró otro nombre, lo que sea, eso es importante para vos. ¿Qué significa tu nombre? Busca qué significa tu nombre. Si tenés el nombre de un santo, fíjate la historia de ese santo. Si tenés el nombre de la actriz de telenovela de ese momento, ¿cuál era la historia de ella? ¿Sí?
una vez que nacimos, la parte del amamantamiento, ¿tomaste la teta, no tomaste la teta? ¿Quién te daba la mamadera? ¿Cómo era? ¿Con quién vivías? ¿Quién te cuidaba? ¿Pasabas mucho tiempo o no con tu mamá, con tu papá? ¿Quiénes estaban alrededor tuyo? ¿Cuál era el clima que se vivía? ¿Cómo fue tu salud? ¿Tuviste alguna enfermedad en ese momento? Y así podemos más o menos ponerle una fecha al proyecto sentido que, según Mark Frichet, que es el que nos comparte toda esta sabiduría, es hasta los 3 años. Podemos pensar que todo el primer septenio tiene mucho que ver con el proyecto sentido. Si hubo un hecho muy fundamental, importante, sagrado en nuestra vida, como puede ser un nacimiento, un fallecimiento, un accidente, lo que sea, algo importante, a los 4 años, ¿no? O antes de los 7, quizás sea parte de nuestro proyecto sentido. Te quería compartir porque por ahí escuchaste esto de niño bastón, niño basurero, mosquetero de la reina. Bueno, hay como muchas clasificaciones de determinados proyectos sentidos. No es que tengas que encajar en uno de esos y no es que eso sea como un diagnóstico del que tenés que padecer, ¿sí? Justamente el sentido de esto, y acá está cuando uno malinterpreta, ¿no? Sin querer o queriendo a las terapias y a todo este tipo de cosas. Yo conozco esto para tomar conciencia y hacer algo al respecto. No es porque me ponga la etiqueta de niña bastón y me vaya a morir así. La idea de saber, de identificar y de darme cuenta el rol que ocupo, el lugar donde estoy, el para qué, yo puedo hacer algo distinto y ser más feliz y liberarme de esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una niña bastón o un niño bastón va a ser ese niño que va a estar siendo bastón de sus padres o de su madre. O el niño payaso es el que va a hacer reír a mamá porque mamá es depresiva. Entonces, imagínense, si mamá es depresiva y este niño todo el tiempo tiene que hacer reír a mamá, de grande va a continuar haciendo lo mismo, va a ser el chistoso de la fiesta. ¿Esto tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo ser chistoso de la fiesta. Lo malo es cuando lo hago en piloto automático y lo hago hasta cuando no quiero, cuando no tengo ganas de hacer chistes y los hago igual, cuando no tengo ganas de ser eh, el payaso de la fiesta y lo soy igual y después me quedo mal, ¿no? Porque en realidad estoy tratando de alegrar a mi mamá y mi mamá no está en esa fiesta cuando yo tengo 60 años, ¿sí? Esto es lo que nos trae y nos propone el proyecto sentido. Identificar para poder liberarme de eso y hacer el chiste cuando tenga ganas. Ser bastón cuando tenga ganas. O por ejemplo, mosquetero de la reina es el que tiene que defender a mamá porque papá lo agrede, por ejemplo, físicamente, es el que se interpone a la trompada. Entonces yo en la vida tengo este piloto automático de hacer siempre lo mismo. Entonces estas situaciones se me van a presentar, porque las voy a seguir creando en mi vida hasta que le pueda dar una vuelta de rosca, hasta que pueda darme cuenta de dónde viene y liberarme de eso. Está el proyecto sentido de cuando hacemos la parentalización, cuando somos los padres o las madres de nuestros propios padres, porque son demasiado irresponsables, no nos cuidan o hay que cuidarlos porque están enfermos. El niño basurero, que es ese niño donde toda la mierda de la familia y toda la basura de la familia va a pasar a él. O el niño síntoma o niña síntoma, que es el que somatiza todos los conflictos de la casa y los pasa por el cuerpo, enfermándose. Bueno, y así hay muchas clasificaciones que nos sirven más que nada a los terapeutas como para poder identificar. eh, y si vos te identificás con alguno de estos proyectos sentidos, no lo tomes como un diagnóstico, no lo tomes como eh, como un karma, como algo de lo que no vas a poder, karma en el mal sentido, como algo de lo que no vas a poder salir y listo, sino bueno, ok, lo identifico, lo veo, elijo hoy en plena conciencia actuar diferente. Otra cosa que te comparto en este video es sobre el proyecto sentido transgeneracional. ¿Qué significa esto? Previo a nuestra concepción, no esta previa que hablaba en el primer video de para qué fui concebida y demás, sino antes, en el árbol. Quizás este proyecto de sentido transgeneracional tiene que ver con ancestros que yo no conocí, ¿sí? Y ahí es cuando viene un universo entero y hermoso, que es el del transgeneracional y la genealogía, que es cuando yo, entre comillas, no quiero que se malinterprete esta información, heredo de algún ancestro alguna memoria.
Lo que se puede malinterpretar acá es decir, bueno, a ver, ¿de quién soy doble? Y si soy yaciente de alguien, entonces listo, ya está, me cayó esta maldición, tengo esta memoria y los males de mi vida tienen que ver con este ancestro. No, si lo tomamos así no hay nada que podamos hacer. No, es lo menos terapéutico que existe. Lo que sí puedo hacer es ver ahí eso que yo estoy repitiendo, que está pasando hoy en mi vida, o ver qué puedo hacer yo con eso, honrarlo, mirarlo, depende qué es lo que esté mirando, qué es lo que yo pueda hacer, ¿sí? Pero lo que me propone es hacer algo a mí en mi vida, no solo decir, ah, esto me viene por fulano de tal, ¿no? Y te perdono, te libero, es un trabajo más profundo. A esto nos referimos con el transgeneracional, con todas esas cosas que heredamos, porque las heredamos en algún punto, no como algo que sí o sí se tenga que activar, o no como una enfermedad que si la vivió mi tatarabuelo yo me voy a tener que enfermar de lo mismo porque soy doble o porque soy yaciente, no. Pero ahí hay historias que mirar, que nos pueden ayudar en este presente a actuar distinto, a sentir distinto, y esas tomas de conciencia nos pueden ayudar a liberarnos un montón. Bueno, para eso después les grabo videos del transgeneracional.